Hola, bienvenidos a este video. Yo soy Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar sobre los antecedentes próximos del derecho mercantil. En anteriores videos, que se encuentran en la lista que dice derecho mercantil, ya les hablé de lo que es el derecho mercantil, ya hablamos de los antecedentes remotos, es decir, los más viejos, viejos, viejos. Y en esta ocasión les voy a hablar de los antecedentes próximos, es decir, son los antecedentes un poquito más cercanos a nuestros tiempos. No son los más cercanos, así que digan, no, hombre, estamos rozando la cercanía, pero pues sí son un poquito más próximos que los remotos precisamente, ¿no? Voy a compartir, espérenme un segundo, esperen, no voy a compartir porque si no los voy a spoilear, ahora sí ya, ahora sí comparto nuestras ya conocidas láminas. Pues bueno, vamos a hablar de los antecedentes próximos del derecho mercantil. Ya hablamos de los remotos, recuerden ustedes, y si no lo han visto, en el enlace les voy a dejar el link de los antecedentes remotos para que lo puedan ver, o si no, igual lo encuentran en la lista que dice derecho mercantil. Pues bueno, nos quedamos nosotros cuando básicamente estaba el Imperio Romano, ¿no? Y el Imperio Romano duró, sí, pues sí, siglos básicamente. El imperio, bueno, no el imperio como tal, sino la civilización romana duró bastante tiempo su vigencia en el mundo antiguo, más o menos pues desde incluso desde el siglo pasado antes de Cristo hasta su caída. Recuerdan ustedes que el Imperio Romano, ya cuando estaba constituido, pero ustedes, se está pasando la basura. Cuando está constituido el Imperio Romano, se divide en dos, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El que lleva a cabo esta acción es el emperador Teodosio II, si mal no estoy, es el que lleva a cabo esta fragmentación del Imperio Romano entre sus dos hijos para que pues hubiera una mejor gobernanza, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el Imperio Romano de Oriente es el que más, digamos, estuvo en un sentido fuerte, y el Imperio Romano de Occidente en realidad no le hicieron tanto caso, ¿no? Pero bueno, al final del día, el Imperio Romano de Occidente es el primero que cae. Cae en el año perdón, es en el año 453. 473, perdón, 473. Perdonen ustedes con las fechas, pero bueno, el Imperio Romano de Occidente cae en el 473 después de Cristo, 476 después de Cristo, perdonen ustedes. Y esto es lo que marca precisamente el inicio de lo que conocemos en la historia como la Edad Media. Y en esta época de 476 después de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que en realidad ya antes de que cayera el Imperio Romano de Occidente a manos de diversos pueblos bárbaros, en realidad el imperio ya no gozaba de una unión, en realidad ya no había como esta unificación romana, ya no era como este sentido de pertenecemos a Roma, sino que en realidad era un conjunto de pueblos, de provincias, que pues lo único que las uniera pues la resistencia de alguna forma a los pueblos bárbaros. Por ejemplo, estaba la Galia, incluso la Britania, pero pues la Britania no fue de tanto tiempo, fue influencia romana, la Hispania, en fin, varias provincias que en realidad ya no tenían esta unificación por parte del Imperio Romano. Entonces, cada provincia, digamos, cada pueblo empezó como a separarse, empezaron a tener sus propias costumbres, empezaron a tener su propia forma de vida, empezaron a tener su propia, incluso hasta sus propias leyes, que si bien es cierto eran al final del día de influencia romana, sí es la verdad que pues ya eran un poco distintas entre ellas. Principalmente, ¿por qué razón? Porque digamos que cada pueblo, cada provincia estaba influenciada por distintos pueblos que de alguna forma eran bárbaros, pero pues que al final del día también coexistían con estas provincias. Por ejemplo, es el caso de la Hispania, esta provincia. Llegaron varios bárbaros, como son, por ejemplo, ay, se me acaba de ir el nombre. Bueno, ahorita déjenme, los visigodos es el nombre, los godos y los visigodos. Entonces, si bien en esta provincia, por ejemplo, de la Hispania, había romanos y había pues pueblo que vivía más o menos de estas entonces de Roma, la verdad es que también habían bárbaros como los godos, los visigodos, que fueron influenciando las leyes, la forma de vida de estas provincias. ¿Y por qué me refiero a todo este contexto, básicamente? Porque vamos a ver por esta razón que el inicio del derecho mercantil o los antecedentes del derecho mercantil en realidad no podemos estudiarlos de una forma unificada. No es como que podamos decir que para todos los países, para todos los pueblos fue igual,
sino que cada uno tuvo su peculiaridad y además que hay algo muy interesante. Cada pueblo hizo su derecho, en este caso mercantil, según las posibilidades comerciales de la época. Porque, por ejemplo, si nosotros éramos un pueblo que estaba, digamos, en el medio de la Europa, pues en realidad no es como que tuvieras, por ejemplo, acceso al mar, ¿no? Y estoy hablando que estamos en medio, ¿no? Digamos que todo está alrededor de nosotros, es puro territorio de tierra, ¿no? Entonces, pues no es como que tuviéramos la posibilidad a lo mejor de comerciar marítimamente tan fácilmente. Pero si, por ejemplo, nosotros éramos, y por lo tanto, obviamente, nuestro derecho mercantil, pues, o nuestro derecho en base que regular el comercio, pues no se fijaría tanto en la cuestión marítima. Pero si, por ejemplo, somos un pueblo costero o un pueblo que tenía a su alcance costas o mares, evidentemente que nuestro derecho comercial o nuestro derecho mercantil se iba a orientar a las cuestiones marítimas, ¿no? Entonces, vamos a ver que cada uno va a tener su peculiaridad. Vamos a ver que el área del comercio, el área mercantil, se empezó a dejar bastante a los particulares en realidad. En un inicio de la Edad Media, del 476 y de estas épocas, cada, digamos, pueblo tenía muy monopolizado el control del comercio. Sí había como un control estatal o un control de cada pueblo muy fuerte por parte del gobierno, pero poco a poco se fue relegando a los particulares porque empezaron a surgir cuestiones más, por ejemplo, importantes para la Edad Media, como son, por ejemplo, cuestión política, cuestión militar, incluso las famosas cruzadas, las batallas entre pueblos para proteger sus dominios, ¿no? Entonces, lo comercial se fue delegando a los particulares, por lo que los mercaderes, en especial los marítimos, empezaron a llevar a cabo instituciones y establecer leyes que regularan las relaciones entre ellos, por lo que crearon sus propios tribunales a los que les dieron el nombre de consulados. Anteriormente, en la época de Roma, cuando estaba el imperio en sus años dorados, y incluso en la época de la República de Roma, estaba la figura del cónsul. El cónsul en la época de la República era la figura, digamos, que ocupaba, por decirlo de alguna forma, el poder ejecutivo de Roma, vamos a decirlo así. Había en la época de la República el Senado, estaban los tribunales y estaban los cónsules. Eran dos, los cónsules eran las cabezas del Estado romano, digámoslo así, eran dos. Entonces, los cónsules no solamente tenían la función de dirigencia o de gobernanza, sino que también de alguna forma fungían como jueces de última instancia o como se les dice de última ratio. Entonces, esta figura del cónsul se retoma en la época de la Edad Media, porque les digo, de alguna forma los romanos quedaron esta influencia, y los mercaderes empezaron a denominar a los jueces que regían sus tribunales como cónsules, ya que pues digamos, se retoma de alguna forma esta figura romana. Entonces, ellos son los primeros en establecer esta cuestión. Ya posteriormente, específicamente en Italia, que de hecho Italia era una provincia del Imperio Romano. Como les decía, estaba la Hispania, la Galia, etcétera, pues Italia era una provincia y era pues, la más importante porque es la cuna del Imperio Romano, ¿no? En Italia se llevan a cabo la elaboración de figuras o documentos que se les conocen como estatutos. Estos estatutos regulaban el comercio marítimo y vuelvo a lo mismo. Aquí hay que fijarnos quién lo está elaborando. Estamos hablando del pueblo de Italia o de los pueblos que habitaban la Italia. Eran pueblos que tenían a su alcance el mar, ¿no? Por lo tanto, su comercio era no 100%, pero era mayoritariamente marítimo. Por eso es que regulaba más esta cuestión. Tenemos tres estatutos más importantes. Tenemos lo lamento no sé hablar italiano, así que lo voy a leer como yo pueda. Es la Ordinamenta et Consuetudo Maris de 1603 que se elaboró en la ciudad de Trani, que era un pueblo en realidad, pero pues su pueblo, digamos, su ciudad principal era Trani. Está la Capitula et Ordinationes Curia Maritima Nobilis Civitatis Almafe o Tablas Almafitanas del siglo XI. O sea, vean, estamos en la plena Edad Media. Bueno, ya estamos en la Baja Edad Media, pero bueno, ahí estamos. Y los Cura Maris de Pisa, la ciudad de Pisa, evidentemente. Bueno, el pueblo que habitaba la ciudad de Pisa, ¿no? Entonces, esto es hablando un poquito de Italia, que es, digamos, un pueblo o fue un territorio habitado por pueblos cuyo comercio fue mayoritariamente marítimo y de los que se conservan antecedentes de, pues, lo que hoy en día es nuestro derecho mercantil. Sin embargo, varios pueblos que habitaban el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, tuvieron sus propias regulaciones en forma de estatutos, así como lo tuvieron los pueblos que habitaron la Italia. Por ejemplo, vamos ahora a movernos un poquito del mapa en Europa. Vámonos a lo que hoy en día es Barcelona. En ese entonces, el pueblo que habitaba ahí se rigió por el Estatuto del Consuetudinis et Usus Maris, que estuvo vigente desde el siglo XIII.
Este es considerado por varios doctrinarios como la principal, o no la principal, pero sí la más completa, digamos, legislación marítima comercial de ese entonces y en general de la Edad Media, porque hablaba ya de cuestiones como, por ejemplo, del derecho de chazón que ya habíamos comentado, incluso de los derechos entre navegantes, etcétera. Por otro lado, tenemos las ordenanzas de Colbert o las ordenanzas de Luis XIV de 1637 a 1681. Luis XIV nos estamos refiriendo al rey francés, que pues en ese entonces ya estábamos hablando un poquito ya de la baja edad media, bueno, ya ni siquiera la baja edad media, ya estamos hablando de la edad moderna básicamente, pero se le considera aún dentro de la edad media en razón de que desde esos entonces empezó a hablar de la elaboración de ordenanzas, es decir, de estos estatutos. Ahora bien, estos dos que siguen son muy importantes para el derecho mexicano y para nuestro sistema jurídico, porque aunque no son mexicanos y aunque no se elaboraron en los entonces territorios de la Nueva España o de los territorios novohispanos, fueron, no ordenanzas, fueron legislaciones que inspiraron el derecho novohispano o de alguna forma el derecho virreinal, por decirlo de alguna, bueno, tanto el derecho novohispano como el virreinal, porque son diferentes, pero ambos fueron inspirados por estas leyes que vamos a mencionar. El primero de ellos es el fuero real. El fuero real es parte de lo que se conoce como el derecho castellano, que como su nombre no lo dice, el derecho castellano pues es la legislación que rigió al pueblo o al reino de Castilla. Recuerdan ustedes que España no era España, eran distintos reinos, eran distintos pueblos, y uno de los más importantes era el reino de Castilla. En el siglo XIII, me parece que era el rey, no me acuerdo si era Arturo, no me acuerdo, pero le apodaban el Santo. Es porque era un rey pues bastante devoto. Empieza a elaborar el trabajo del fuero real, que hablaba de entre diversas cosas, pero de varias de las que menciona precisamente están instituciones comerciales como lo son los préstamos, las mercancías naufragadas y las averías, es decir, las de percances que pudieran sufrir las naves al momento de llevar a cabo el comercio. ¿Por qué es importante el fuero real? Porque sirve bastante de antecedente para la posterior elaboración de las llamadas siete partidas. Las siete partidas es, digamos, una labor de, no de codificación en estricto sentido, pero en un sentido amplio, podríamos decir que las siete partidas son, digamos, un intento de codificación del derecho castellano. Hay quienes dicen que los empieza este rey, que no me acuerdo si es Tomás o no me acuerdo la verdad el nombre, disculpen ustedes el dato, hoy no me anda ayudando mucho la historia, pero bueno, le apodaban el santo. Pero a quien más se le suele atribuir es a su hijo, que es Alfonso X, que le decían el sabio, y él es el que, digamos, se le suele atribuir más la elaboración de estas siete partidas, que también se les puede llamar las leyes de partida, etcétera, pero por lo regular son más conocidas como las siete partidas. Son elaboradas en el siglo XIII, inician su vigencia en este mismo siglo, pero digamos su mayor esplendor fue en el siglo XIV. Y ya en estas siete partidas se establecen como tal instituciones comerciales más fuertes, por ejemplo, la protección real para los comerciantes, y tienen los antecedentes de lo que es el convenio preventivo de quiebra, es decir, de este acuerdo que puedan llevar a cabo los comerciantes socios para que en dado caso de que su sociedad o su negocio se declarara en quiebra, pues entonces pudiese haber algún acuerdo para subsanar gastos, para que no hubiera tantas pérdidas, etcétera. Entonces, vamos viendo estos antecedentes. Como pueden ver, los antecedentes más importantes del derecho mercantil ya en estas épocas se van gestando en la Europa, en este caso occidental, pero específicamente en los territorios de Europa que fueron influenciados por el derecho romano. Entonces, vamos viendo que al final del día sí es importante conocer un poquito el derecho romano, porque va a influenciar básicamente a todo lo que es el derecho europeo occidental y por ende, evidentemente, a nuestro derecho, pues en este caso mexicano, porque pues nuestro territorio fue ocupado por una potencia occidental europea, bueno, o europea occidental, ¿no? Ahora bien, en esta época de la Edad Media empiezan a surgir instituciones importantes y que en realidad las hemos escuchado, pero que en realidad no pensamos en la importancia que tienen para la vida comercial. Las primeras de ellas son las corporaciones. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado la palabra corporación, ¿no? Yo estoy seguro que incluso hasta en un cómic o en una película muy acá, muy de Hollywood, escuchan que dicen Corporation Agency o algo así, ¿no? O corporaciones, no sé qué. Pero pues uno dice, ¿y qué carajos es una corporación, no? O sea, o a lo mejor alguien sí se da la tarea de investigar, qué bueno. Pero en realidad decimos, pues corporaciones como empresas, ¿no? Algo así.
Pues resulta que las corporaciones nacen en la Edad Media, más o menos por ahí del siglo XII, es decir, estamos hablando de la Baja Edad Media. En esta época, los comerciantes empezaron a organizarse entre ellos, porque como les digo, al inicio de la Edad Media, la cuestión mercantil sí fue como que muy tenida en la mano, porque traíamos todavía esta influencia del derecho romano, donde el Estado romano estaba muy al pendiente de la cuestión comercial. Pero posteriormente, pues lo fueron dejando de lado porque le dieron importancia a otras cosas. Por ende, pues fue como una cuestión más entre particulares, por lo que los comerciantes dijeron, a ver, si el Estado pues no nos está imponiendo reglas, no nos está imponiendo leyes sobre cómo nos tenemos que relacionar entre nosotros, pues entonces nosotros vamos a ver cómo nos relacionamos, ¿no? Y vamos a hacer acuerdos para que nos relacionemos de la mejor manera. Por lo tanto, los comerciantes inteligentemente se dieron cuenta de que la unión hace la fuerza y por lo tanto empezaron a formar de alguna forma gremios, de alguna forma esta especie de élites en las cuales ellos mismos se iban organizando. Una antecedente muy importante es la Universidad de Mercaderes, que sí se daba la tarea de formar, sí se daba la tarea de acumular conocimiento como buena universidad, pero la verdad es que también daba espacio para este aglutinamiento, para esta unificación de los comerciantes, como a este tipo de club, ¿no? De únetenos a nosotros para que seamos más fuertes. Y pues evidentemente pues fue creciendo porque el Estado nunca los estados o los pueblos o los reinos nunca les prestaron tanta importancia a este asunto comercial, por lo que empezaron a formar sus propios tribunales e incluso sus propias leyes. Entre ellos empezaron a decir, pues bueno, vamos a ver cómo nos relacionamos entre nosotros. El Estado no nos está diciendo nada, pues vamos a ver cómo nos arreglamos nosotros. Entonces, desde ahí vemos los antecedentes de las corporaciones. También algo muy importante es las cruzadas, que como ustedes saben, fueron estos, no sé si decirlo emprendimientos, pero sí vamos a decirlo, fueron estos grandes movimientos de la historia de la Edad Media que tenían por objetivo, bueno, no por objetivo, tenían por pretexto, porque no era objetivo, la verdad, tenían por pretexto la conquista de la Tierra Santa, ya sea por parte de los cristianos o de los moros, o de los turcos otomanos, etcétera, ¿no? Pero al final del día, las cruzadas no eran de verdad de que se fueran ahí como a persinar a Tierra Santa y a decir, ay, Dios mío, vamos a... No, 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 o sea, la verdad era un mero pretexto, porque la realidad es que lo que se buscaba era poder, poder tanto económico, poder político, poder incluso hasta social. Entonces vamos a ver que las cruzadas, sí, la Tierra Santa, lo que tú quieras, pero traen de fondo mucho más y algo de ello es la parte comercial. Con las cruzadas, la Iglesia Católica, que era pues al final ya la que alborotaba el gallinero en esa época, digámoslo así, pues era la que más estaba interesada en hacerse de territorios porque sí hay mucha gente que dice ignorantemente, la verdad, o sea, y yo también lo dije, hay que reconocer cuando uno es ignorante, yo soy ignorante, pero bueno, hay mucha gente que dice, la iglesia manipulaba los reinos, ay, Dios mío, no, 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 quítense ese mito de la cabeza, al contrario, los reinos tenían de pleitos con la iglesia como ustedes no tienen una idea, ¿por qué? ¿Qué pasa? La iglesia de alguna forma quería poder, la verdad, y pues ¿cómo lograbas ese poder? Pues con de alguna forma adoctrinándose de la fe de la gente. Malamente, la iglesia de la Edad Media se aprovechó de la fe de muchas personas para sacar ventaja, es la verdad. Pero pues obviamente imagínense que ustedes son reyes de su feudo y ven que una iglesia se está metiendo y básicamente quiere decirle a su pueblo cómo hacer las cosas y quiere incluso hasta cobrarles a su pueblo, o sea, casi casi se les está quitando todo. Pues ustedes como reyes, que imagino reaccionarían como yo, pues imagino, ¿no? Porque cada quien reacciona diferente, pero pues si yo fuera rey y veo que una iglesia me está quitando el changarro, pues yo me pongo buzo y le digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué estás haciendo acá, no? O sea, largo de aquí, ¿no? Yo aquí soy el rey, yo aquí mando. Entonces, sí, es cierto que la fe fue muy importante en esa época porque de alguna forma, pues sí, era un tipo de sometimiento, pero los reyes no eran tontos, o sea, los reyes sabían perfectamente que esto de la religión era solo porque la iglesia quería poder. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues vamos a cambiarles la jugada. Vamos a hacer entonces que si yo soy el rey es porque Dios quiere. Y entonces tú eres el representante de Dios en la tierra, pues tú también me tienes que reconocer a mí porque Dios me escogió a mí como rey. Entonces, ahuecalala, ¿no? O sea, vamos a ver que más allá de lo que se creía, que obviamente la fe era muy fuerte, pero más allá de todo eso, la verdad de las cosas era que los reyes no querían a la iglesia, o sea, los reyes decían, valido mi poder a través de Dios y todo lo que tú quieras, pero no quiero que la iglesia me quite poder. Entonces la iglesia que dijo, bueno, estos güeyes me están dando lata, no me están dejando meterme como yo quisiera. Entonces
hay territorio y aún más, es el territorio que se supone, o según la religión, es el territorio por el cual pasó todo lo que sustenta nuestra iglesia, ¿no? Es Jerusalén, la ciudad sagrada, etcétera. Entonces, vamos a recuperarlo porque ahorita está en manos de estos turcos, está en manos de estos bárbaros, ¿no? Entonces, vamos a decirle a los reyes, vamos a hablar con reyes, vamos a hablar con líderes de reinos y vamos a decirles, miren, no nos hagamos tarugos, ustedes quieren lo mismo que nosotros, queremos poder. En lugar de estarnos peleando como lo hemos hecho, ustedes vayan, conquisten esa tierra y pues vamos a negociar cómo nos la repartimos. Todos los reyes dicen, órale, va, suena interesante, ¿no? Hacemos la guerra, a lo mejor y ganamos poder, ganamos territorio y ya nos quitamos de una vez por todas de enemigos a esta iglesia, ¿no? Entonces las cruzadas, la verdad es que fueron eso, fueron este acuerdo entre los reinos y la sede pontificia para buscar poder en territorio santo y de alguna forma conciliar sus intereses. Pero ¿qué pasa? Pues evidentemente que fue un ir y venir. Algunas veces los ganaban ellos, algunas veces ganaban los cristianos, algunas veces los otros, pero las cruzadas sentaron un antecedente porque empezaron a influenciar a los pueblos de Oriente sobre la vida comercial y en específico en las ciudades italianas, porque evidentemente se hubo esta fusión, hubo este tipo de mestizaje entre las culturas bárbaras como los turcos, los otomanos y obviamente los cristianos, que la verdad es que pues lo vemos incluso, por ejemplo, en la cuestión, por ejemplo, de los moros que habitaron el sur de lo que hoy en día es España, pues la verdad es que dejaron influencia bastante interesante y que hoy en día pues tenemos nosotros, ¿no? Como pues incluso en nuestro propio vocabulario. Pero bueno, las cruzadas van a ser muy importantes para entender al derecho mercantil, porque vamos viendo que la realidad es que el derecho mercantil a partir de este momento ya nos fue dejado tanto a los particulares, ya empezó a verse más como una cuestión de Estado. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que los reyes dijeron, a ver, a mí como rey, ¿qué es lo que me conviene? Ser un rey, un monarca fuerte. ¿Y cómo logro ser un monarca fuerte? Pues controlándolo todo. Entonces, voy a ir quitándole cierta libertad a la gente para que yo lo pueda controlar y mi poder se maximice y ya tenga mayor influencia en el mapa. Es pura política, pero bueno. Y por otro lado están las ferias. Ah, a lo mejor es infantil, pero creo que sirve. ¿Han visto la película de Disney de La Bella y la Bestia? Bueno, en esa película, el papá de Bella se va a la feria, ¿no? Le dice, me voy a la feria, Bella, no sé qué. No se refería a las ferias que hoy en día imaginamos donde están la rueda de la fortuna y todo eso, no. Las ferias eran eventos que se organizaban en reinos, en pueblos, y que su mayor auge fue en el siglo XIII y también en el siglo XII, pero más en el siglo XIII en realidad. Y todavía hasta el siglo XIV siguieron, pero digamos que estos 3 siglos de la Edad Media fueron donde más vimos ferias por todos lados. Y las ferias eran estos eventos que se hacían en pueblos, en reinos, incluso hasta en caminos, donde iban los comerciantes y se establecían para ofrecer sus productos, para hacer negocios con otros comerciantes. En fin, o sea, era como básicamente un tipo feria del empleo, como los tianguis básicamente, ¿no? Pero no eran permanentes, o sea, se hacían una vez cada año, una vez cada 6 meses, etcétera. Y las ferias más importantes que vamos a tener es, por ejemplo, la Feria de Francia de la Champaña, donde evidentemente lo que más se vendía o lo que más se comerciaba en esa época era la champaña. Y en Italia tenemos las dos ferias más importantes que son la Feria de Nápoles y la de Florencia, que fueron básicamente el preludio de lo que hoy en día, por ejemplo, son los mercados, los centros comerciales, etcétera. Porque al final del día entendemos que como buenos comerciantes, si tú quieres vender, pues tienes que ofrecer, ¿no? O sea, nadie te, a lo mejor sí, pero pues vas a vender mejor si tú vas y ofreces, ¿no? Y esto es lo que se ocurría en las ferias. Ahora bien, algo muy interesante que les quiero platicar, que en estas ferias están los antecedentes de las palabras quiebra y bancarrota. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Cuando los banqueros de esa época, es decir, o los comerciantes o quienes estuvieran ahí, ya no podían o ya no tenían dinero para poder pagar, es decir, por ejemplo, se endeudaban y ya no podían pagar o estaba con su puestecito, ya no tenían para pagarle a sus acreedores, entonces lo que hacían era tomar su banquito, lo subían a la mesa y pues dejaban que se rompiera y por eso se decían, estoy en bancarrota, porque subías tu banquito y pues lo quebraban públicamente, así, ¿no? Ya, valió mi negocio. O también por eso estás en la quiebra, porque agarras tu banquito y lo rompes, ¿no? De ahí viene ese antecedente, pero hoy en día pues quiebra, bancarrota es cuando una sociedad o algún grupo que hace una actividad económica pues ya no tiene recursos para continuarla, ¿no? O ya no tiene, como se dice en contabilidad, activos, ¿no?
Ahora bien, en la época moderna, ¿qué ocurre? En la época moderna, España fue el amo y señor del mar, la verdad. España, que ya para ese entonces ya era un reino unificado con la unificación de Castilla, Aragón y todos estos pueblos, ya como tal ya existía una España, fue un reino muy fuerte en el comercio marítimo y lo vemos en las distintas ordenanzas que se elaboraron, como las de Burgos, las de Sevilla, las de Bilbao, que rigieron a la Nueva España, porque en estos entonces ya estamos viendo que son años en los cuales ya estaba la influencia de España en tierras americanas. 1554, pues ya estábamos aquí en el virreinato. 1737, pues ni se diga, ¿no? Entonces vemos que esta potencia que fue España en su momento porque después se vino al carajo, pero en su momento España fue muy fuerte marítimamente y comercialmente. Ese derecho que ellos elaboraron para regir lo comercial influenció a la Nueva España y por lo tanto a nuestro derecho que posteriormente surgió como derecho mexicano tal cual, ¿no? Ahora bien, en este entonces, ya en la época moderna, ya es cuando de plano el Estado agarró el derecho mercantil y se lo monopolizó, o sea, ya de plano lo agarró y lo hizo una cuestión de Estado. Aquí ya no lo dejó tanto a los comerciantes o a los particulares, pero sí se inspiró en sus prácticas para elaborar su propio derecho o para elaborar la legislación en materia mercantil. Por eso vemos que hay distinta normatividad en derecho mercantil que tiene su influencia de costumbres, prácticas que hacían los comerciantes antes y que inspiraron la legislación que cada estado soberano, cada estado absoluto llevó a cabo. Y ya digamos, lo que enmarca esta época o lo que más, digamos, es la consumación de esta época es la codificación francesa de 1807 que llevó a cabo Napoleón Bonaparte, que pues, fue el emperador de Francia. Ya con esta codificación de Napoleón del derecho mercantil, que fue el Código de Comercio de Napoleón, el Código de Comercio francés de 1807, ya con esto se enmarca el inicio de que los estados agarraran la costumbre de codificar su derecho mercantil. Y es una costumbre que pues rigió a toda Europa en realidad e incluso a nuestro derecho. Por ejemplo, hoy en día tenemos nuestro código de comercio, ¿no? Ahora bien, si ustedes me preguntan, Yello, ¿en qué momento podemos decir como tal que nació ya el derecho mercantil? Yo les diría que la respuesta correcta sería a fines de la Edad Media Europea, porque ya a fines de la Edad Media Europea ya estaban las prácticas de los comerciantes, ya estaba la influencia del derecho romano, pero a fines de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna en Europa fue cuando los estados dijeron, a ver, ya no es una cuestión de particulares, ya es una cuestión de Estado, voy a hacer una normatividad, voy a hacer una ley sobre eso. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque yo quiero ser un Estado fuerte. Y si quiero ser fuerte, tengo que controlarlo todo. Recuerden esta visión absolutista de la época, ¿no? Y pues bueno, lo mismo ocurrió en Francia, ¿no? Cada estado empezó a hacer lo suyo, cada estado empezó a recoger las normas de derecho o las normas que regían la vida de los comerciantes y las vidas del comercio en general y las unificó en cuerpos propios para que ahora entonces el estado es el que dijera cómo se iban a hacer las cosas en materia mercantil. Y hoy en día pues así es la verdad. Por ejemplo, nosotros somos 32 entidades federativas, pero no tenemos 32 códigos de comercio, tenemos un solo código de comercio que rige a toda la federación, porque estamos en la lógica de que la materia comercial pues es una materia un poco especial en la cual no podemos darnos el lujo de que cada estado diga cómo se hacen las cosas, porque si no, imagínense, ¿no? Aquí comerciamos de una forma, pero en Tlaxcala de otra forma, pero en Puebla de otra forma, pues esto se va a hacer un desastre, ¿no? Entonces, por esa razón, no es una competencia incluso local. La materia comercial, digamos que el Estado sí la necesita tener, pero un poquito agarradita de la mano. Ahora bien, no quiero decir con esto que el derecho mercantil es público. Es una cuestión privada porque al final ya es una relación entre particulares, o sea, los que más o sea, el comercio al final ya es entre particulares, ellos deciden cómo se arreglan, pero sí el Estado es el que les tiene que decir los límites. El Estado es el que les tiene que decir hasta aquí llegas o esto es lo que va a pasar si tú no dices qué pasa. Entonces, digamos que el Estado sí le interesa ser referí. Es como hagan de cuenta que es un juego de niños, ¿no? Los niños están jugando y los niños ponen sus propias reglas y hacen su desastre. Pero, pues, o sea, imagínense dos niños que les da la chance de hacer lo que quieran, se van a terminar incluso está matando, ¿no? Entonces, por eso tiene que llegar un adulto y decirles, a ver, mijitos, estas son las reglas del juego, váyanse a jugar, pero sigan esas reglas. Y si ustedes no tienen idea de qué hacer, entonces consulten las reglas. Eso es lo que ocurre en el derecho mercantil. Ya el Estado entró, o en estas épocas vemos que los estados entran y dicen, a ver, estas son las reglas que van a seguir, ustedes arréglense como quieran, pero si no saben qué hacer, váyanse a mis reglas y no pueden hacer lo que quieran porque ahí están las reglas, ¿no?
Entonces ya es como poner un orden para tener más fuerza política a los estados. Y para hacer un resumen de los antecedentes de derecho mercantil, hice esta tabla para que recuerden. Vimos la Edad Antigua, que es todo lo que vimos, el Código de Hammurabi, la Lex Rodia, todo lo que es los fenicios, los romanos, etcétera. Vimos la Edad Media y vimos la época moderna, que es cuando a fines de esta época de la Edad Media y a inicios de la época moderna es cuando ya nace el derecho mercantil. Porque, como les repito, es cuando el Estado ya dice, a ver, esto me interesa, venga, chepa acá, vamos a hacer estas reglas, ustedes arreglense como quieras, pero síganme estas reglas, porque así yo entonces me hago fuerte y así entonces le voy entrando al juego político que rigió esa época. Y finalmente, pues aquí están las referencias que utilicé para hacer este video. Discúlpenme las fechas, es que hoy no anduve tan inspirado históricamente, pero sí estoy correcto. Si no, pues pueden investigarlo y corroborar el dato. Pero pues estas son las referencias y yo les invito a que sigan investigando más de la historia del derecho mercantil porque da para mucho, da para muchísimo y no alcanzarían un video, la verdad. Pero esto es más o menos un antecedente, una antesala para que comprendamos hoy en día por qué tenemos un derecho mercantil como lo tenemos y por qué, por ejemplo, tenemos solo un código de comercio y para comprender más el contexto, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí llegaría entonces ahí está. Y entonces hasta aquí llegaría este video.